En las tierras donde el sol castiga y el polvo guarda las memorias de generaciones, existen historias que el viento se niega a dejar morir. Cuentan de una serpiente de hierro, dormida y oxidada en el corazón profundo de la selva de Oaxaca. Un monstruo de metal que el tiempo y los hombres decidieron olvidar. Muchos la temían, susurrando que era un cementerio de sueños perdidos y el hogar de almas en pena. Pero, para una mujer, cuyo nombre era Elena, ese tren no era el final de una historia, era la única puerta que le quedaba por abrir. Para Elena, la desesperación se había convertido en el aire que respiraba, en el pan amargo que ya no podía dar a sus hijos. Cada amanecer era un recordatorio de los 5 pequeños estómagos que dependían de ella. 5 corazones cuyo latido era el único motor que la mantenía en pie. Por eso, aquella madrugada mientras el resto del pueblo dormía acunado por falsas seguridades, ella tomó la decisión que sellaría su destino. Ignorando las advertencias y las leyendas, se adentraría en el bosque prohibido para encontrar el tren fantasma. El miedo era una bestia helada que se enroscaba en su vientre, pero el amor por sus hijos era un fuego que lo derretía todo. Recordaba el rostro de Mateo, su hijo mayor, con los hombros ya cargados de una adultez prematura, los ojos silenciosos de las gemelas, Lucía y Sofía, que entendían más de lo que hablaban, la tos seca del pequeño Carlos, y el llanto débil de Isabela, la bebé, un sonido que era una daga, constante en su corazón de madre. No había opción. La dignidad no llenaba platos vacíos. Así, con el corazón martillando contra sus costillas como un tambor de guerra, se envolvió en su rebozo raído y se encaminó hacia la oscuridad. El viento aullaba entre los árboles, trayendo consigo el olor a tierra húmeda y a hojas en descomposición, un perfume fúnebre que parecía advertirle del peligro. Cada crujido de una rama bajo sus pies era un grito en el silencio, y cada sombra parecía cobrar vida, juzgando su osadía. Pero ella no se detuvo, pues la imagen de sus hijos era un faro que la guiaba a través de la penumbra. El aire se volvió más frío, más denso, cargado con el olor metálico del óxido y el moho mucho antes de que lo viera. Y entonces apareció ante ella. No era solo un tren, era el esqueleto de un gigante devorado por la naturaleza. La locomotora con su boca de acero abierta parecía haber lanzado un último grito antes de ser silenciada por enredaderas y raíces, que la abrazaban como si quisieran arrastrarla a las entrañas de la tierra. Era una visión de desolación absoluta, un monumento a lo olvidado. Elena avanzó con una mezcla de terror y reverencia, tocando el metal frío y carcomido por la herrumbre. El silencio era tan profundo que podía escuchar el latido de su propia sangre en los oídos. Un vagón, 2, 3. Todos parecían ataúdes vacíos, con las puertas abiertas o arrancadas, invitando a la nada. Pero el último era diferente. Su puerta estaba sellada, maciza, como si guardara un secreto demasiado pesado para el resto del mundo. Fue allí donde su instinto, esa voz ancestral que solo las madres escuchan, le dijo que debía mirar. Poco sabía ella que el verdadero secreto de aquel lugar no eran los fantasmas que susurraba el viento, sino algo que cambiaría para siempre el destino de su familia. Antes de continuar, suscríbete al canal, comparte y deja tu like, porque el final de esta historia te va a sorprender. Y cuéntame en los comentarios, ¿tendrías el valor de entrar a un lugar maldito si fuera la única esperanza para tus hijos? No siempre el aire que Elena respiraba había sido denso con el polvo de la desesperación. Hubo un tiempo, no tan lejano, en que el aire olía a la tierra mojada que su Esteban araba con amor, al humo de la leña en el comal y a la risa limpia de sus hijos jugando bajo el sol. Su pequeña casa de adobe, con sus grietas y su techo de paja, no era una prisión de pobreza, sino un nido tejido con el material más resistente que existe. El amor de una familia unida, un santuario donde cada atardecer era una promesa de un nuevo amanecer juntos. Esteban era un hombre forjado en la misma tierra que trabajaba. Sus manos, callosas y fuertes, sabían tanto arrancar el sustento del suelo como acariciar el rostro de su esposa con una ternura que desmentía su rudeza. Su risa era un trueno bajo que hacía vibrar las paredes delgadas de su hogar, un sonido que era la música de fondo de la infancia de sus hijos. Él no soñaba con oro ni poder, solo con ver a su familia crecer sana, y con la dignidad de tener un plato de frijoles en la mesa cada noche. La vida era un ciclo simple y sagrado. El sol los despertaba, el trabajo los cansaba y la noche los reunía. Elena recordaba el sabor del agua fresca del pozo al final de un día caluroso.
El peso reconfortante del brazo de Esteban sobre sus hombros mientras miraban las estrellas, y el murmullo de las oraciones de sus hijos antes de dormir. Eran ricos en lo único que de verdad importaba, dueños de un tesoro invisible que ninguna balanza podía pesar, una felicidad humilde pero tan sólida como las piedras del río. Pero en aquellas tierras, toda felicidad vivía bajo la sombra de un hombre, don Ricardo Montenegro. Su hacienda se extendía hasta donde alcanzaba la vista, un imperio construido sobre el sudor y el silencio de los demás. Don Ricardo no caminaba, se deslizaba sobre el mundo con la arrogancia de quien se sabe dueño del destino ajeno. Su voz, siempre suave, era más temida que el filo de un machete, pues sus palabras podían despojar a un hombre de su tierra, de su honor y, a veces, de su vida. El conflicto, como una mala hierba, brotó de la tierra misma. Esteban, trabajando en los límites de la hacienda, descubrió un manantial oculto, una vena de agua que podría haber saciado la sed de todo el pueblo. Con la inocencia de un hombre justo, se lo contó a sus vecinos antes que al patrón, soñando con un pozo comunitario. Esa simple acción, ese acto de compartir, fue su sentencia de muerte. Para don Ricardo el agua no era vida para el pueblo, era poder para él, y Esteban se había atrevido a soñar sin su permiso. Elena nunca olvidaría aquella mañana. El cielo tenía un color extraño, un gris pálido que no presagiaba lluvia sino desgracia. Un nudo helado se le formó en el estómago cuando Esteban se despidió con un beso más largo de lo habitual, como si una parte de su alma supiera que no volvería a cruzar aquel umbral. Ella lo vio alejarse por el camino polvoriento, su silueta recortada contra el horizonte, hasta que no fue más que un punto que se tragó la distancia, llevándose consigo la paz de su corazón. Las horas de ese día se arrastraron como reptiles heridos. El sol, habitualmente un compañero cálido, se convirtió en un ojo cruel, que la observaba desde el cielo, marcando una espera que se volvía insoportable con cada minuto. El silencio de la tarde era antinatural, no había canto de pájaros ni brisa, solo el zumbido de sus propios temores en los oídos. Al caer la noche, cuando la oscuridad borró el camino por el que Esteban debía volver, Elena supo que el nudo en su estómago era la verdad que aún no se atrevía a nombrar. La noticia llegó no con la compasión de un vecino, sino en la boca de dos capataces de don Ricardo, cuyas caras no mostraban pena, sino un frío cumplimiento del deber. Hablaron de un trágico accidente, de un deslave en una zanja lejana, una historia tan hueca y frágil como una cáscara de huevo, pero en sus ojos esquivos, Elena leyó la verdad. No hubo accidente, hubo una orden. Su Esteban no había muerto por la fatalidad, había sido enterrado por la codicia de un hombre que no toleraba que los pobres tuvieran sueños. El dolor que la invadió fue una bestia silenciosa y voraz. No hubo gritos, ni llanto desgarrado. Fue una implosión, un colapso interior que la dejó vacía, hueca, como un árbol alcanzado por un rayo. El mundo perdió su color, los sabores se volvieron ceniza en su boca, y los sonidos se ahogaron en una niebla de pena. Miró los rostros asustados de sus 5 hijos, y comprendió que ni siquiera tenía el lujo de derrumbarse. Su luto tendría que ser un muro, no un abismo. La primera noche sin él fue una tortura de 1000 años. La casa, antes un nido cálido, se sentía ahora como una tumba inmensa y fría. Cada crujido de la madera era un eco de sus pasos que ya no volverían. Cada ráfaga de viento parecía susurrar su nombre con tristeza. Se acurrucó junto a sus hijos, sintiendo el temblor de sus pequeños cuerpos. Y supo que el frío que sentían, no era solo por la ausencia de una manta, sino por la ausencia del pilar que sostenía su mundo. Las semanas que siguieron, fueron un borrón de hambre y agotamiento. Elena trabajaba de sol a sol, lavando ropa ajena, limpiando pisos que no eran los suyos, aceptando cualquier tarea por unas pocas monedas que apenas alcanzaban para un puñado de maíz. Sentía las miradas de lástima de los vecinos, una compasión teñida de miedo, porque todos sabían la verdad, pero nadie se atrevía a pronunciarla. La injusticia era un veneno que todos bebían en silencio, esperando no ser los siguientes en caer. Y entonces una tarde en que el polvo lo cubría todo con un manto ocre, don Ricardo Montenegro apareció en su puerta. No llegó a pie, como un hombre, sino a caballo, como un conquistador. Su montura de cuero y plata brillaba bajo el sol, una ofensa directa a la miseria que lo rodeaba. El sonido de los cascos de su animal era una sentencia,
un martillo de juez golpeando sobre la madera, anunciando que la desgracia aún no había terminado con ellos. Descendió del caballo con una lentitud estudiada, sus botas lustradas aplastando sin miramientos las flores silvestres que Helena cuidaba junto a la entrada. El aire a su alrededor parecía volverse más denso, cargado con el olor a cuero caro, a tabaco y a un poder absoluto y despiadado. Mateo, su hijo mayor, se puso instintivamente delante de ella, un pequeño soldado de 10 años, tratando de proteger a su familia de un gigante, con el cuerpo temblando pero la mirada fija y desafiante. Don Ricardo no alzó la voz. No lo necesitaba. Con un gesto de desprecio, sacó un fajo de papeles de su chaqueta. Habló de una deuda, una supuesta deuda, que Esteban había firmado por las semillas del año anterior. Un documento cuya existencia Helena desconocía por completo. Las palabras eran legales, pero la intención era brutal. La tierra sobre la que se asentaba su hogar, el pequeño pedazo de mundo que era todo lo que tenían, le pertenecía a él. El mundo de Helena se desmoronó por segunda vez. El papel en la mano de aquel hombre era más afilado que cualquier cuchillo. La incredulidad dio paso a un terror helado que le recorrió la espalda. Vio la sonrisa casi imperceptible en los labios de don Ricardo, el brillo de triunfo en sus ojos oscuros, y comprendió que aquello no era un cobro. Era el último giro del cuchillo, la culminación de su crueldad, asegurarse de que no quedara ni el más mínimo rastro del hombre que se había atrevido a desafiarlo. Cayó de rodillas sobre la tierra seca, el orgullo hecho añicos. No suplicó por ella, sino por ellos, sus hijos, que la miraban con los ojos abiertos por un pánico que no comprendían. Su voz se quebró, rogando por tiempo, por misericordia, por un rincón donde pudieran guarecerse. Ofreció su trabajo de por vida, ofreció su alma si era necesario, cualquier cosa a cambio de un techo para las 5 vidas que dependían enteramente de ella. La respuesta de don Ricardo fue una risa seca. Un sonido áspero que pareció rasgar el aire. El desprecio en su mirada era total. Para él, ella no era una viuda suplicante. Era menos que el polvo bajo sus botas. Disfrutaba de su poder, saboreaba su humillación, convirtiéndola en un espectáculo para los vecinos que se asomaban con miedo desde sus puertas. Aquel acto no era solo para despojarla, era una lección para todo el pueblo. Este es el destino de quienes me desafían. Con una señal de su mano, sus hombres entraron en la humilde vivienda. El sonido de sus pocas pertenencias siendo arrojadas a la calle fue una profanación. El viejo baúl de madera de Esteban, el metate donde molía el maíz, las pequeñas ropas de sus hijos, todo fue lanzado sin cuidado, formando un montón patético en medio del camino. Cada objeto que caía era un pedazo de su vida pasada que se rompía para siempre, un recuerdo profanado por manos extrañas. Lucía y Sofía lloraban en silencio, aferradas a las faldas de su madre, sus rostros escondidos en los pliegues de la tela raída. El pequeño Carlos, sin entender, recogía un juguete de madera roto del suelo, mientras la bebé Isabela, en los brazos de Helena, lloraba con la fuerza de un pulmón que solo conocía la necesidad y el miedo. Y Mateo, el pequeño hombre de la casa, no lloraba. Se mantenía erguido, con los puños apretados y un odio puro naciendo en sus ojos infantiles. Un odio que era la semilla de una futura rebelión. La puerta de su casa se cerró con un golpe seco y definitivo. El sonido retumbó en el alma de Helena como el fin de todo. Se quedó allí, en medio del camino, rodeada por sus hijos y los escombros de su felicidad. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de colores sangrientos y proyectando la larga y monstruosa sombra de don Ricardo mientras se alejaba a caballo, sin mirar atrás ni una sola vez. La comunidad los observaba desde la distancia, sus rostros eran una mezcla de piedad impotente y de un terror que los paralizaba. Nadie se acercó, nadie ofreció una mano. El miedo a don Ricardo era un muro más alto y sólido que cualquier iglesia. Helena estaba completamente sola, abandonada por la sociedad, por la justicia y por la suerte. El viento frío de la noche comenzó a soplar, trayendo consigo el olor amargo de la soledad, y la certeza de que su caída era absoluta. Fue en ese preciso instante, de pie sobre las ruinas de su vida, con el llanto de sus hijos como única música, que algo dentro de Helena se quebró y se volvió a forjar. El dolor no la destruyó, se transformó en un acero frío en su interior. Miró los rostros de sus pequeños y juró en silencio. A la memoria de su esposo y al cielo que parecía haberla abandonado,
que no se rendiría. Aquella humillación no sería su final, sería el combustible que la haría caminar hacia la oscuridad del bosque, hacia la leyenda de una serpiente de hierro, en busca de un milagro o de la tumba. La primera noche sin un techo fue una lección sobre la crueldad del mundo. El suelo, duro y frío, se metía en los huesos, una frialdad que ninguna manta raída podía contener. Elena se convirtió en un nido humano, tratando de envolver los 5 cuerpos pequeños con el suyo, ofreciendo un calor que sentía escaparse de su propia piel. El aire olía a polvo y a la indiferencia de la noche, mientras el viento susurraba entre las grietas de las casas ajenas, recordándole cada minuto que ella y sus hijos ya no pertenecían a ninguna parte. Los días se convirtieron en una peregrinación de la vergüenza. Caminaban por las calles del pueblo que una vez fue su hogar, pero ahora eran fantasmas visibles que todos pretendían ignorar. Elena enseñó a Mateo a no mirar a los ojos a nadie, a las gemelas a caminar con la cabeza gacha, para no ver la lástima o el desprecio en las miradas de quienes antes compartieron su pan. La humillación era un sabor amargo y constante en la boca, más persistente que el hambre misma que roía sus entrañas. Cada puerta en la que tocaba se cerraba con una suavidad que era más violenta que un portazo. Escuchaba las mismas excusas susurradas a través de la madera. No tenemos espacio. Apenas nos alcanza para nosotros. Don Ricardo podría enterarse. El miedo era una plaga que había infectado el corazón del pueblo, y la familia de Elena era la prueba viviente de esa enfermedad. Estaban marcados, eran los intocables, un recordatorio andante del precio de la dignidad. La caridad, cuando llegaba, era tan escasa que parecía una ofensa. Una tortilla dura aquí, un trozo de fruta magullada allá, entregada con manos rápidas y ojos que no se atrevían a encontrarse con los suyos. Elena aceptaba todo con una gratitud que le partía el alma, porque veía la lucha en sus hijos por no devorar aquella miseria con desesperación. Les enseñaba a compartir hasta la última migaja, manteniendo viva la única riqueza que les quedaba, el amor entre ellos. El hambre se volvió un dolor físico, una garra afilada en el centro de sus estómagos. Elena aprendió a reconocer sus diferentes voces. El llanto agudo de Isabela, la tos seca y persistente de Carlos que empeoraba con el frío de las noches, el silencio pesado de las gemelas y la mandíbula apretada de Mateo, que intentaba ser fuerte por todos. Ella misma apenas comía, dando cada bocado a sus hijos, sintiendo cómo sus propias fuerzas la abandonaban poco a poco, como arena escurriéndose entre sus dedos. Una tarde, mientras se refugiaban del sol inclemente bajo la sombra de la vieja ceiba en la plaza, una anciana que todos llamaban la loca Remedios, se les acercó. Sus ojos, nublados por los años y quizás por la pena, parecían ver más allá de la miseria de Elena. No le ofreció comida sino una historia, susurrada con una voz que sonaba como hojas secas arrastradas por el viento. Habló de un lugar olvidado en el bosque, un lugar que todos temían. Habló de la serpiente de hierro, un tren abandonado por los hombres y reclamado por la selva. Un lugar maldito, decía la gente, un cementerio de sueños donde las almas de los revolucionarios perdidos aún gemían en las noches de luna nueva. Le advirtió que nadie que entraba allí salía igual, que el lugar estaba custodiado por el dolor y el olvido. Era una tumba de metal, un monumento a la fatalidad que nadie en su sano juicio se atrevería a profanar. Pero mientras la anciana hablaba de fantasmas y maldiciones, Elena no escuchaba el terror, escuchaba la palabra refugio. En su mente la imagen de los vagones oxidados no era la de ataúdes, sino la de un caparazón, un techo de metal que podría proteger a sus hijos del sereno de la noche y de las miradas de un mundo que les había dado la espalda. Una maldición era preferible a la certeza de ver a sus hijos consumirse ante sus ojos. El corazón de Elena se detuvo por un instante. La idea era una locura, un acto de desesperación que bordeaba el suicidio. El bosque era peligroso, lleno de animales y de leyendas que helaban la sangre. Pero entonces miró el rostro de su pequeño Carlos, pálido y sudoroso por la fiebre, y escuchó el quejido débil de Isabela en sus brazos. La elección dejó de serlo. No había dos caminos, solo existía un abismo y una delgada cuerda para cruzarlo. Fue en ese momento de quietud, bajo el árbol que había sido testigo de tantas generaciones, que Elena tomó su decisión. La desesperación no la había quebrado, la había afilado, convirtiendo su miedo en una herramienta. Ya no tenía nada que perder, porque ya se lo habían quitado todo. La sociedad la había desechado.
la justicia la había ignorado. Solo le quedaba su instinto de madre, esa fuerza primordial que es capaz de enfrentarse a cualquier monstruo, real o imaginario. Y es aquí, en este punto de quiebre, donde las historias como la de Elena se vuelven eternas. Son un faro que nos recuerda la increíble fortaleza que yace en el amor de una madre. Estas narrativas merecen ser contadas, merecen viajar más allá de su tiempo y tocar otras almas. Si el coraje de esta mujer ha encendido una chispa en tu corazón, ayuda a que su historia no se desvanezca. Comparte su lucha, para que su voz resuene con fuerza, y nos inspire a todos a no rendirnos jamás. Esa misma noche, cuando la luna era apenas una astilla de plata en un cielo cubierto de nubes, Elena despertó a sus hijos con suavidad. No hubo explicaciones largas, solo una promesa en su mirada que ellos, a su manera, entendieron. «Vamos a encontrar un nuevo hogar», le susurró, y en su voz no había duda, solo la determinación de una loba que guía a su manada a través de un territorio hostil. Se adentraron en la oscuridad del camino que llevaba al bosque prohibido. Cada paso era un acto de fe. El aire se volvió más frío, cargado con el aroma a tierra húmeda y a vegetación salvaje. Los sonidos de la noche, los ululares de los búhos y el crujido de las ramas, ya no le parecían amenazas, sino una sinfonía que acompañaba su marcha desesperada hacia la única esperanza que le quedaba. No sabía qué encontraría al final de ese camino. Quizás las leyendas eran ciertas, y solo hallaría más desolación. O quizás, solo quizás, en el corazón de aquel lugar olvidado por Dios y por los hombres, encontraría la llave para reconstruir su mundo. No importaba. Por primera vez en mucho tiempo, Elena no estaba huyendo de algo. Estaba caminando hacia algo. Y eso era suficiente. La llegada a la serpiente de hierro no fue un alivio, sino el encuentro con un cadáver colosal. La locomotora, inclinada como un titán vencido, era una maraña de óxido y lianas gruesas como brazos. El aire olía a metal muerto, a tierra que no había visto el sol en décadas, y a la humedad persistente de la podredumbre. El viento, al pasar por las ventanas rotas de los vagones, producía un gemido largo y lastimero, como si el propio tren se lamentara de su abandono. Para los niños, era la guarida de un monstruo. Para Elena, la única tumba que podía ofrecerles un techo. Avanzaron con un silencio reverencial, pisando un colchón de hojas secas que crujían bajo sus pies descalzos. Elena eligió el tercer vagón, uno cuya estructura parecía menos comprometida por el abrazo de la selva. La puerta, arrancada de sus goznes, colgaba de un solo punto, chirriando con cada ráfaga de viento. Dentro, la oscuridad era casi total, y el olor a moho y excrementos de animales era tan denso que les hizo retroceder. Era un espacio profanado por el tiempo, un ataúd abierto que ahora debían llamar hogar. El primer día fue una batalla contra la inmundicia. Con ramas que usaron como escobas improvisadas, Elena y Mateo barrieron capas de tierra, hojas y restos de nidos de pájaros. El polvo se levantaba en nubes espesas y rojizas que se pegaban a su piel sudorosa y les hacían toser hasta que los pulmones ardían. Las gemelas, con sus pequeñas manos, arrancaban las telarañas que cubrían las paredes como sudarios grises, sus rostros serios y concentrados en una tarea que superaba su entendimiento. La noche trajo consigo un frío que el metal del vagón parecía amplificar. Se acurrucaron juntos sobre un montón de hojas secas que habían apilado en un rincón, usando el rebozo de Elena como única manta para los 5. El sonido de la noche era aterrador. Cada crujido de la selva, cada ulular lejano, parecía una amenaza directa. Elena no durmió. Pasó la noche en vela, escuchando las respiraciones de sus hijos, sintiéndose la guardiana de una fortaleza frágil y oxidada en el corazón de un mundo hostil. El amanecer reveló la verdadera magnitud de su tarea. La luz que se filtraba por los agujeros del techo dibujaba patrones fantasmales sobre el suelo, iluminando la herrumbre que lo cubría todo como una enfermedad de la piel. No había agua. Elena tuvo que dejar a Mateo a cargo, con instrucciones estrictas de no salir del vagón, y caminar durante casi una hora, hasta encontrar un pequeño arroyo de agua parduzca, que transportó de vuelta en el único cántaro que había logrado salvar de su antigua vida. Los días se fundieron en una rutina de supervivencia agotadora. Limpiar, buscar agua, recolectar bayas y raíces que Elena reconocía de su niñez.
El hambre era un compañero constante, un dolor sordo que mitigaban con lo poco que la selva les ofrecía. Veía a sus hijos adelgazar, sus ojos volverse más grandes en sus rostros pálidos, y cada noche, su determinación se renovaba. Este no podía ser su final. Tenía que haber algo más que este lento desvanecerse. Mateo, con una seriedad que le partía el alma a su madre, asumió su papel de hombre de la casa. Ayudaba a reforzar las paredes con lodo y hojas. Intentaba crear trampas para animales pequeños con la torpeza de sus 10 años, y consolaba a sus hermanas cuando el miedo de la noche se hacía demasiado grande. De sus ojos, Elena veía el reflejo de Esteban, esa misma tenacidad silenciosa, esa negativa a dejarse vencer por la adversidad. Una tarde, mientras barría una esquina del vagón que se resistía a quedar limpia, la punta de su rama golpeó el suelo con un sonido extraño. No era el ruido sordo y metálico del resto del piso, sino un eco hueco, como si golpeara la tapa de un cajón vacío. Se detuvo, el corazón de repente latiendo con más fuerza. La curiosidad, una emoción que creía muerta por el agotamiento, se encendió como una pequeña brasa en su interior. Se arrodilló, apartando la última capa de suciedad y óxido con sus propias manos. La superficie era irregular, pero en un punto, notó una línea casi imperceptible, un contorno rectangular que no seguía el patrón del resto de las planchas de metal. El pulso se le aceleró. ¿Qué era aquello? ¿Un compartimento de carga olvidado? ¿Un doble fondo? La idea, por vaga que fuera, era una promesa en medio de la nada. Con la ayuda de una barra de metal que había encontrado cerca de las vías, empezó a hacer palanca en el borde de la línea que había descubierto. El metal estaba sellado por décadas de óxido y abandono. Gruñó por el esfuerzo, poniendo todo el peso de su cuerpo debilitado en la tarea. Sus músculos gritaron en protesta, pero la posibilidad, la mínima esperanza de encontrar algo, cualquier cosa, la impulsaba con una fuerza sobrehumana. Finalmente, con un chirrido agudo que rasgó el silencio, una sección del suelo cedió. No era grande, apenas lo suficiente para que una persona pudiera pasar. Debajo no había tierra ni la estructura del tren, sino una oscuridad absoluta, de la que emanó un soplo de aire viciado, un aliento frío y antiguo que olía a encierro, a polvo de siglos y a algo más, algo indefinible y extrañamente humano. Los niños se habían acercado, sus ojos abiertos de par en par, una mezcla de miedo y fascinación. Elena les hizo señas para que se quedaran atrás. Su instinto de madre le advertía del peligro, pero otra voz más profunda, la de la desesperación, le decía que no podía detenerse ahora. Aquel agujero negro, en el suelo de su nuevo hogar, era una pregunta que exigía una respuesta. Asomó la cabeza con cautela, la oscuridad era impenetrable. No se oía nada, ni el movimiento de un animal ni el goteo de agua. Era el silencio de una tumba. Pero no era una tumba vacía. Lo sentía en la densidad del aire, en la vibración casi imperceptible, que le llegaba a través de la palma de su mano apoyada en el borde. Algo o alguien estaba allí abajo, esperando en las entrañas de la serpiente de hierro. La semilla de la catástrofe no fue un grito, sino un susurro. Nació de la boca inocente del pequeño Carlos, quien, mientras esperaba que su madre llenara el cántaro en el arroyo del pueblo, le contó a otro niño sobre el abuelo mágico que vive dentro de la serpiente de metal. La historia, como una gota de tinta en el agua, se expandió con una velocidad asombrosa, transformándose con cada boca que la repetía. El abuelo mágico se convirtió en un viejo revolucionario, y la serpiente de metal, en el escondite de un tesoro de guerra perdido. El rumor viajó en el viento polvoriento, colándose por las ventanas abiertas y en los oídos atentos de los jornaleros, hasta que finalmente llegó a los patios de la hacienda Montenegro. Allí, la historia dejó de ser una fantasía infantil y se convirtió en una posibilidad tangible, una ofensa directa al poder de un solo hombre. La idea de que un tesoro, un verdadero tesoro de oro y plata, pudiera yacer oculto en las tierras que él consideraba suyas, y que hubiera sido encontrado por la viuda insignificante a la que había despojado, era una afrenta que su orgullo no podía tolerar. Don Ricardo Montenegro escuchó el cuento con una quietud depredadora, sus dedos tamborileando sobre el brazo de su sillón de cuero. La codicia era un fuego antiguo en sus venas, una herencia tan arraigada como el color de sus ojos. No dudó ni por un segundo de la veracidad del oro. En su mente, la desesperación de Elena solo podía ser aliviada por la riqueza material.
La posibilidad de que hubiera algo más, algo intangible, ni siquiera cruzó por el árido paisaje de su imaginación. La viuda le había robado algo que, por derecho de su poder, le pertenecía. Con una calma que helaba la sangre, convocó a sus 4 capataces más leales, hombres cuyas conciencias eran tan duras y estériles como la tierra en tiempos de sequía. No les dio órdenes complejas, solo un objetivo simple y brutal. Irían al tren, tomarían lo que fuera que la mujer hubiera encontrado, y se asegurarían de que ni ella ni su prole volvieran a ser un problema. El aire en la habitación se volvió denso con la anticipación de la violencia, oliendo a tabaco fuerte, a aguardiente barato, y a la crueldad que estaba a punto de desatarse. El silencio de la selva fue profanado por el sonido de cascos y botas pesadas. El grupo de hombres avanzaba sin sigilo, aplastando la maleza con una arrogancia que era ajena a aquel lugar sagrado y olvidado. El sol de la tarde se filtraba entre las hojas, creando lanzas de luz que se clavaban en el suelo del bosque y hacían brillar el metal de los machetes que colgaban de sus cinturas. No eran exploradores, eran conquistadores, y venían a reclamar un botín que ya consideraban suyo. Dentro del vagón, el primer indicio del peligro no fue un sonido, sino una vibración. Un temblor sordo que subió desde el suelo metálico, como el latido de un corazón monstruoso que se acercaba. Elena lo sintió primero, una sacudida helada en la base de su espina dorsal. Miró a Samuel, cuyos ojos, acostumbrados a décadas de silencio, ya reflejaban una comprensión sombría. El mundo exterior, el mundo del que habían escapado, venía a buscarlos con sus garras más afiladas. El pánico amenazó con ahogarla, una ola gélida que le subía por la garganta. Sus hijos. El instinto primordial de proteger a su camada eclipsó todo lo demás. Con una rapidez febril, los guió hacia el compartimento oculto en el suelo. «Silencio», le susurró. Su voz un hilo tenso en la penumbra. «Jueguen a ser semillas, escondidas bajo la tierra, hasta que mamá venga a buscarlas. No hagan ni un solo ruido, mis amores, no importa lo que escuchen». Besó cada una de sus frentes, inhalando su aroma infantil como si fuera la última vez, y luego cerró la pesada trampilla sobre ellos. El pequeño espacio se convirtió en un santuario y una posible tumba. Al volverse, vio a Samuel de pie, frágil como una figura de cristal, pero con el viejo baúl de madera a sus pies. En su mirada no había miedo, sino la resignación de un hombre que había esperado este enfrentamiento durante 30 años. La hora de saldar cuentas había llegado. Un golpe brutal hizo temblar la puerta del vagón. El sonido del metal contra la madera podrida fue como un trueno. «¡Abre, Elena!», rugió la voz de don Ricardo, distorsionada por la rabia y la impaciencia. «Sé que estás ahí, ladrona. Sal y entrégame lo que encontraste, o juro que prenderé fuego a este ataúd de hierro contigo, y tus mocosos dentro». Cada palabra era un martillazo en el alma de Elena, una confirmación de la bestia que había venido a cazarlos. Elena no respondió. Respiró hondo, sintiendo el aire viciado y metálico llenar sus pulmones. Se aferró a la calma, forjándola como un escudo. Ya no era la viuda temblorosa que se arrodilló en el polvo suplicando piedad. El conocimiento que Samuel le había impartido, la verdad que ahora ardía en su interior, era una armadura invisible. Caminó lentamente hacia la entrada, y con un esfuerzo deliberado, deslizó la pesada puerta lo suficiente para crear una pequeña abertura. Se paró en el umbral, su delgada figura recortada contra la oscuridad del interior. La luz del atardecer la bañaba, haciendo que su rostro, a pesar de la suciedad y el cansancio, tuviera una dignidad casi regia. Miró directamente a los ojos de don Ricardo, sin bajar la mirada, y su silencio fue más desafiante que cualquier grito. Vio la sorpresa en el rostro del hombre, la confusión momentánea ante esta mujer que no se acobardaba. Él se recuperó rápidamente, su desprecio volviendo como una máscara familiar. «Deja los juegos, mujer, mis hombres y yo hemos venido por el oro de los revolucionarios. Dámelo ahora y quizás sea misericordioso». Su risa fue un sonido hueco, desprovisto de cualquier alegría. El simple ruido de un poder que se sabe absoluto y no espera resistencia. Sus capataces se movieron, rodeando el vagón como lobos que cercan a su presa. Elena mantuvo su postura, su voz saliendo clara y firme, sin un ápice de temblor. «No hay oro aquí, don Ricardo. Se ha dejado engañar por los cuentos de niños». Su calma lo enfureció aún más. Para él, era la insolencia de una hormiga desafiando la bota que estaba a punto de aplastarla.
Con un gruñido de frustración, la apartó de un empujón y entró en el vagón, seguido de cerca por 2 de sus hombres. El interior los recibió con su olor a moho y olvido. Los ojos de don Ricardo tardaron un momento en ajustarse a la penumbra, y cuando lo hicieron, su rostro se contrajo en una mueca de asco. Vio la miseria, las hojas secas en el rincón, el cántaro de agua, y al fondo, la figura espectral de un anciano que lo miraba con ojos que parecían carbones encendidos. ¿Qué es esta farsa?, sisió, su mirada recorriendo cada rincón en busca de un cofre, de un saco, de cualquier cosa que brillara. Le dije que no había oro, repitió Elena desde la puerta, bloqueando la única salida. Pero sí hay un tesoro mucho más valioso que todo el oro de la sierra. Su afirmación, dicha con tal convicción, detuvo a don Ricardo. Lentamente, se giró hacia ella, sus ojos entrecerrados en una expresión de peligrosa curiosidad. El juego había cambiado, y por primera vez, sintió que no entendía las reglas. Samuel, con un movimiento lento y deliberado, se agachó y dio un golpecito a la tapa del baúl de madera que tenía a sus pies. El sonido, sordo y pesado, resonó en el silencio tenso del vagón. Todos los ojos se fijaron en el cofre. La codicia de don Ricardo se reavivó, pensando que la mujer había mentido, que el tesoro estaba allí después de todo. «Ábranlo», ordenó a uno de sus hombres. El capataz se acercó y, con la punta de su machete, forzó la vieja cerradura, que se rompió con un crujido seco. Levantó la tapa con un gesto teatral, esperando encontrar el brillo del metal precioso. En su lugar, solo vio un montón de papeles amarillentos, atados con una cinta de cuero descolorida. El hombre miró a su patrón con confusión, mientras una risa amarga y cansada escapaba de los labios de Samuel. Don Ricardo se acercó al baúl, su rostro una tormenta de ira y decepción. Metió la mano y sacó un fajo de documentos, el papel frágil y quebradizo al tacto. «¿Papeles? ¿Este es tu tesoro, bruja? ¿Papeles viejos e inútiles?» Estaba a punto de arrojarlos al suelo y pisotearlos cuando su mirada se detuvo en un sello familiar en la parte superior de la primera página. El escudo de armas de su propia familia. El sello de su padre. El color desapareció de su rostro. Con manos temblorosas desató la cinta y sus ojos recorrieron las primeras líneas. No era oro. Era algo mucho peor. Eran las escrituras originales de las tierras de todo el municipio, firmadas por socios, no por un único dueño. Era el diario de su padre, donde con una caligrafía elegante y vanidosa, detallaba el sabotaje, el robo y el asesinato, que habían sido el cimiento de la fortuna de los Montenegro. Levantó la vista, su mirada encontrando la de Samuel, y por primera vez, el reconocimiento y el terror puro se dibujaron en sus facciones. El fantasma que su padre creía haber enterrado hacía 30 años estaba allí, de pie, como un juez silencioso. Se volvió hacia Elena, la comprensión finalmente golpeándolo con la fuerza de un puño. Su poder no se basaba en la fuerza o la riqueza, sino en una mentira que ahora cabía en la palma de su mano. «Quémalos», ordenó a sus hombres, su voz un graznido desesperado. «Quemen todo ahora mismo». Pero los capataces dudaron, mirando a su patrón, cuya máscara de control absoluto se había hecho añicos, revelando al hombre asustado y culpable que había debajo. Vieron la calma inquebrantable de Elena y la dignidad del anciano, y por primera vez, la lealtad comprada con monedas de plata vaciló. Fue en ese instante de vacilación que Elena habló, su voz cortando el aire como un cuchillo. «Es demasiado tarde, don Ricardo. La verdad no es como el fuego, no se puede apagar una vez que ha empezado a arder». Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara en el espacio claustrofóbico. «Este tren ha guardado su secreto durante 30 años. Ahora, el secreto le pertenece al viento». Don Ricardo la miró, una furia impotente convulsionando su rostro. «¿Qué quieres decir, maldita?». Estaba atrapado, rodeado no por muros de metal, sino por las consecuencias de los pecados de su padre. La codicia lo había llevado a una trampa perfecta, una tumba de hierro, donde su imperio estaba a punto de ser enterrado junto con la verdad que había intentado destruir. Elena sonrió, pero no había alegría en su sonrisa. Era la sonrisa cansada de un soldado al final de una larga guerra. «Quiero decir que antes de esconder a mis hijos, envié al mayor de ellos, a Mateo, de vuelta al pueblo. No con una copia, sino con la historia. En este momento, mi hijo le está contando a todo el mundo lo que encontré aquí. No un tesoro de oro,
sino la prueba de que todos ellos son dueños de la tierra que pisan, la misma tierra de la que su familia los despojó. El silencio que siguió fue absoluto, más pesado que cualquier grito. El sonido de los caballos y los machetes se había desvanecido, reemplazado por el zumbido de una verdad que ahora era imparable. Don Ricardo Montenegro estaba derrotado. No por un arma, no por la violencia, sino por el coraje de una madre y la paciencia de un fantasma. Se quedó inmóvil en el centro del vagón, un rey despojado de su corona en un castillo de óxido, mientras afuera, el sol se ponía, marcando el fin de su largo y oscuro reinado. La revelación de Elena colgó en el aire denso del vagón, más pesada y sólida que el propio metal. Por un instante, el único sonido fue el goteo de la condensación desde el techo oxidado, un reloj que marcaba el fin de una era. La máscara de arrogancia de don Ricardo se resquebrajó, revelando por primera vez el rostro pálido de un hombre atrapado. Su poder, construido sobre el miedo y el silencio, era inútil contra una verdad que ya caminaba libre por las calles de su pueblo, llevada en la voz de un niño. Un rugido animal, un sonido gutural de pura rabia y pánico, brotó de su garganta. No se abalanzó sobre Elena, sino sobre el baúl, sobre aquellos papeles amarillentos, que eran la sentencia de muerte de su linaje. Sus manos, acostumbradas a dar órdenes, ahora arañaban la madera vieja, intentando destruir la prueba con la fuerza bruta de una bestia acorralada. Quería quemar la historia, borrar la tinta, reducir a cenizas el pecado original de su familia. Pero Samuel, el fantasma de 30 años, se interpuso. No con fuerza, pues apenas le quedaba, sino con la inamovible presencia de un roble antiguo. Se plantó frente al baúl, su cuerpo frágil como un escudo de cristal. Y sus ojos, que habían visto décadas de oscuridad, se fijaron en los de don Ricardo con una pena infinita. No había odio en su mirada, solo el peso de una justicia que había esperado demasiado tiempo. Aquel simple gesto detuvo al hacendado, quien vio en el anciano no a un enemigo, sino al espectro de su propia conciencia. Los capataces, testigos de la desintegración de su patrón, intercambiaron miradas inciertas. La lealtad comprada con monedas tiene un límite, y ese límite es el miedo a una turba enfurecida. Sus manos, que antes empuñaban los machetes con arrogancia, ahora parecían torpes, ajenas. Podían oler el cambio en el aire, el aroma a tierra y a sudor de la gente que se acercaba, y sabían que su patrón ya no era el depredador alfa de aquel territorio. Lentamente, como si pesaran una tonelada, bajaron sus armas. Fue entonces cuando lo oyeron. Primero, un murmullo lejano, como el zumbido de un enjambre. Luego, el sonido inconfundible de decenas de pies marchando sobre la hojarasca, un ritmo constante y determinado que hacía vibrar el suelo del vagón. No era el sonido de una turba violenta, sino el de un pueblo que caminaba unido por primera vez. El silencio que don Ricardo había impuesto durante años, se estaba rompiendo en 1000 pedazos con cada paso que daban. Pronto, el claro alrededor del tren se llenó de rostros, hombres, mujeres y niños, los mismos que bajaban la mirada a su paso, ahora lo observaban con los ojos encendidos por una nueva luz. Al frente de todos, estaba Mateo, que no soltaba la mano de su madre. No llevaban antorchas ni machetes, su única arma era su presencia colectiva, una muralla humana formada por la verdad que el niño les había entregado. Don Ricardo los miró desde el umbral del vagón, y toda la fuerza lo abandonó. Vio en sus ojos no el miedo que esperaba, sino algo mucho peor, la lástima. Comprendió que su imperio no se había derrumbado por un ataque, sino que se había disuelto como el azúcar en el agua, en el momento en que su gente dejó de temerle. Estaba solo, un rey desnudo en medio de un reino que ya no le pertenecía. Salió del vagón tropezando, la luz del sol pareciendo herir sus ojos. Nadie le gritó. Nadie lo insultó. El pueblo simplemente abrió un pasillo para él, un corredor de silencio y miradas fijas. Aquel silencio era más ensordecedor que cualquier acusación, más humillante que cualquier golpe. Era el sonido de su irrelevancia, la prueba final de que su poder había sido una ilusión que ellos mismos habían alimentado con su miedo. Caminó por aquel pasillo de desprecio, con los hombros hundidos, tropezando con una raíz y cayendo de rodillas en el lodo. Nadie se movió para ayudarlo. Se levantó, manchado de tierra, una patética parodia del hombre que horas antes cabalgaba como un dios sobre aquella misma tierra. Se alejó sin mirar atrás, una figura encogida que se adentraba en la selva,
devorada por las sombras de sus propios crímenes. Helena observó su partida, y en su corazón no había alegría ni sed de venganza, solo un profundo y agotador alivio. La larga noche había terminado. Se giró, abrió la trampilla oculta y de ella emergieron sus hijos, parpadeando ante la luz. Los abrazó a todos, hundiendo el rostro en sus cabellos, inhalando el aroma a vida y a inocencia. Estaban a salvo. Finalmente, estaban a salvo. Los años que siguieron, transformaron la tierra y a su gente. La verdad de los documentos fue honrada, y las parcelas fueron redistribuidas entre las familias que las habían trabajado durante generaciones. Lo primero que construyeron juntos fue un pozo en el centro del pueblo, un monumento de piedra y agua fresca, que sació una sed mucho más antigua que la de sus gargantas. La sed de justicia. El pueblo de Ojo de Agua floreció, regado por el sudor de hombres y mujeres libres. Helena nunca buscó el poder, no lo necesitaba, su fuerza residía en su ejemplo. Se convirtió en el corazón silencioso de la comunidad, una figura de sabiduría a la que todos acudían en busca de consejo. Su pequeña casa de adobe, reconstruida con la ayuda de todos, olía siempre a maíz recién hecho, y a la dignidad del trabajo honesto. Su riqueza no se medía en monedas, sino en la risa saludable de sus hijos. Mateo creció hasta convertirse en un joven de mirada clara y manos fuertes, con la nobleza de su padre y la resiliencia de su madre. Las gemelas, Lucía y Sofía, resultaron ser las más brillantes de la pequeña escuela que levantaron, sus voces antes silenciosas ahora llenas de preguntas y sueños. Carlos se curó de su tos y corría por los campos con una energía inagotable, y la pequeña Isabela crecía rodeada del amor de todo un pueblo. La serpiente de hierro no fue abandonada a la herrumbre. El pueblo la adoptó como un símbolo de su renacimiento. Limpiaron los vagones, los pintaron con colores vivos, y los llenaron de libros donados. El tren que había sido la tumba de un sueño, y el santuario de un secreto, se convirtió en una biblioteca, el lugar donde los niños aprendían a leer el mundo, y a escribir su propio futuro. En las tardes doradas, cuando el sol se recostaba sobre las montañas, era común encontrar a Helena sentada en los escalones del último vagón. Ya no era una viuda asustada huyendo de la miseria, sino una matriarca serena, rodeada de sus hijos y de los hijos de sus vecinos, leyéndoles historias en voz alta. Su voz, tranquila y firme, se mezclaba con el canto de los pájaros y el murmullo del viento entre los árboles. Observaba a sus hijos jugar en el claro, sus risas resonando donde antes solo había silencio y olvido, y una profunda paz se asentaba en su alma. Comprendió que el verdadero tesoro que había encontrado en aquel lugar maldito no eran los papeles, ni la tierra, ni la justicia. El verdadero tesoro había sido descubrir que dentro de ella, una simple madre, existía la fuerza necesaria para mover el mundo. Y así, la leyenda del tren fantasma cambió. Ya no se hablaba de un cementerio de almas en pena, sino del lugar donde un pueblo entero había vuelto a nacer. Se contaba la historia de una madre cuyo amor fue más fuerte que la codicia de un hombre, y más resistente que el acero y el tiempo, demostrando que a veces, un corazón roto, cuando se vuelve a forjar en el fuego de la necesidad, se convierte en el arma más poderosa de todas. La historia de Helena y la serpiente de hierro nos recuerda una verdad tan antigua como las montañas que vigilan el valle de Oaxaca. La verdadera fortaleza no se forja en la ausencia de miedo, sino en la decisión de actuar a pesar de él. El espíritu humano, cuando es empujado al abismo más oscuro, es capaz de encontrar en sus profundidades una luz que no sabía que poseía. La jornada de Helena no fue simplemente una lucha por la supervivencia, sino una poderosa lección sobre la dignidad que florece en la tierra más árida. El verdadero tesoro que yacía en las entrañas de aquel tren no era el oro que la codicia busca, sino algo infinitamente más valioso que ningún ladrón puede robar: el conocimiento. Era la verdad, sellada en papel y tinta, la que tenía el poder de desmantelar un imperio construido sobre mentiras. Nos enseña que la injusticia puede reinar durante décadas, proyectando una sombra larga y opresiva, pero basta un solo rayo de verdad para que esa oscuridad se disipe como la niebla al amanecer. Fue el amor de una madre, esa fuerza primordial y silenciosa, el catalizador que movió el mundo. Cada paso que Helena dio en la oscuridad, cada sacrificio, cada lágrima contenida, no fue por ella, sino por los 5 pequeños corazones que dependían de su latido. Este amor se convirtió en un escudo contra la humillación y en una espada contra la tiranía.
demostrando que no hay poder en la tierra más formidable que el de una madre que lucha por el futuro de sus hijos. Y así, el tren fantasma, aquel esqueleto de un sueño fallido que fue refugio y tumba, se transformó bajo las manos de la comunidad. Dejó de ser un monumento al olvido, para convertirse en un faro de conocimiento, una biblioteca donde las nuevas generaciones aprenderían que su historia les pertenecía. Este acto simbólico nos muestra que los lugares más rotos y malditos pueden convertirse en los cimientos de los futuros más brillantes, si tan solo tenemos el valor de entrar en ellos y reclamar su secreto. La valentía, como una semilla, a menudo necesita solo una gota de coraje para germinar y convertirse en un bosque. La decisión de Helena de enfrentarse a don Ricardo no solo la liberó a ella, sino que despertó a todo un pueblo de su letargo de miedo. Su historia es un testimonio del poder de la unidad, recordándonos que mientras una sola voz puede ser silenciada, el murmullo de muchas voces unidas por una causa justa se convierte en un trueno imparable. Cada uno de nosotros lleva dentro un vagón olvidado, un lugar donde guardamos nuestra propia verdad y nuestra fuerza no descubierta. La vida, a veces, nos empujará hacia ese lugar oscuro y aterrador. La lección de Helena es no temer a esa oscuridad, sino entrar en ella con la certeza de que allí, en medio de la herrumbre de nuestros miedos, se encuentra la llave no solo para nuestra salvación, sino para reescribir nuestro destino con dignidad y honor. Estas son las historias que nos recuerdan de qué estamos hechos, relatos que merecen viajar en el viento para tocar otras almas y encender otras llamas. Son un mapa que nos guía a través de nuestras propias selvas, mostrándonos que incluso en la desolación más absoluta, la esperanza es un tesoro que espera ser encontrado, y que la justicia, aunque a veces duerma, nunca muere del todo. Si esta historia ha tocado tu corazón y ha encendido una chispa de esperanza en tu interior, te invito a suscribirte a nuestro canal, a dejar tu like y a compartir este mensaje de resiliencia. Queremos seguir trayendo a la luz estas crónicas que el tiempo se niega a olvidar. Cuéntanos en los comentarios qué lección te llevas de esta jornada. Queremos leer tu historia y saber qué tesoros has encontrado en tus propios vagones olvidados. Porque al final, las más grandes revoluciones no comienzan con el estruendo de los cañones, ni con la caída de los reyes, sino con el simple y poderoso acto de un ser humano que se niega a ser borrado, y con el susurro de una verdad que, una vez liberada, se niega a volver a ser silenciada.